La triste historia de una pareja con creencias místicas autopercibidas y la perturbadora forma de mezclar cuadros psicóticos con drogas psicotrópicas. El día 14 de marzo de 2019, los vecinos de la pequeña población de Godella se enteraron de una noticia desconcertante. Los servicios de emergencia de la comunidad acudieron al domicilio de María Gombau y Gabriel Carvajal, tras el llamado de una vecina que argumentó había una mujer desnuda gritando y que parecía que corría riesgo de ser asesinada. Cuando la policía llegó al lugar se encontraron con Gabriel Carvajal, quien en estado de shock y sin expresión facial les dijo: "Todos están muertos", y argumentaba que sus hijos habían recibido un baño purificador de almas. En ese momento comenzó la investigación en el lugar. Gracias a la ayuda de un perro de rastreo, pudieron encontrar a María Gombau de una forma bastante bizarra y desalentadora. Ella estaba delirando, escondida en un barril roto, no tenía ropa, no entendía lo que la autoridad le estaba preguntando y repetía que sus hijos tenían que resucitar. Tanto los pobladores como la Guardia Civil se preguntaban qué había pasado con sus hijos, ya que era bien sabido que esta pareja eran padres de 2 niños de 3 años y 6 meses respectivamente. De esta forma la autoridad buscó y encontró los cadáveres de los niños. Estaban enterrados formando un triángulo con la casa. Además, descubrieron huesos de animales también colocados simétricamente a los sepulcros, por lo cual sabían que se trataba de un ritual que se había efectuado por los padres de los menores, que en ese momento pasaban por brotes psicóticos y desequilibrios mentales, pero argumentaron que todo eso era culpa de la secta que los estaba persiguiendo. Además, decían que esa secta gobierna al mundo entero. Ellos fueron arrestados y al interrogarlos, Gabriel les comentó lo que había ocurrido en la madrugada. Él dijo que se llevó al niño a dormir a la cama alrededor de las 10 p.m. También dijo que fumó 1 o 2 porros antes y que María, su esposa, se fue con la niña a un sofá. Argumentó que las noches anteriores no había dormido bien porque María estaba muy nerviosa y como enfadada. En esta línea, Gabriel continuó explicando: "Me desperté por la mañana, cuando todavía no era de día, porque María se me estaba subiendo encima obligándome a tener relaciones. Estaba desnuda y fría, con el pelo húmedo. No era agradable. Vi que los niños no estaban. La empujé y fui a ver dónde estaban. Ella me decía que estuviese tranquilo, que estaban en un sitio seguro. Me llevó por varios caminos. Me decía que estaban en un sitio, luego en otro y tras unos arbustos". Gabriel ha afirmado que lo llevó hacia el cementerio de Rocafort y ahí hubo un momento en el que ella le confirmó que los habían matado, pero que los podía hacer renacer. Y María le aseguró que debían hacer el amor antes de que saliese el sol para que sus hijos pudieran renacer. Al ser interrogada, María dijo: "Me da mucha pena la muerte de mis pequeños, pero es que habían perdido su alma. No eran mis hijos. He matado a mis hijos, me lo ha pedido Dios". Además, explicaba las razones de por qué lo hizo. Quitarles a Ichel y a Miel la vida era la única forma de salvar sus almas y salvarme yo misma. La mujer explicó que mandó al niño a una escuela en septiembre y que tras ello se dio cuenta que le habían robado el alma. Llegó al punto en que también se colaba en mi cerebro y dominaba mi pensamiento. Dijo: "Todo lo he hecho por Dios". Además, ella asegura que Dios es mujer. Me ordenó que practicara un ritual de purificación y yo cumplí sus deseos. Tras las declaraciones de cada uno, fueron llevados a juicio acusados del asesinato de sus propios hijos. Vamos a entender el trasfondo de esta pareja y las razones que los llevaron a tomar una decisión tan salida de la realidad. María Gombau era considerada como una mujer comprometida con asuntos sociales y con inquietudes políticas desequilibradas. Era un miembro muy activo en estos asuntos, de tal forma que fue una de las mujeres con más participación en las marchas del 15M que tuvieron lugar en Valencia, España, en junio de 2011. Su reconocimiento público comienza en una de las marchas que se efectuaba enfrente del Parlamento de Valencia. El hecho multitudinario derivó en enfrentamientos con los policías. En ese escenario, María Gombau sobresalió de los demás manifestantes por haber sido filmada mientras era arrestada tras defender a un individuo que estaba siendo golpeado por la autoridad. Después de esto, ella fue filmada explicando las razones por las que le estaban esposando. Ella comentaba entre gritos y lamentos que la defensa de sus derechos era muy importante. Después de pasar unas horas detenida, la dejan en libertad junto con otros miembros, pero ella sobresale de todos y la reciben como una heroína, concediendo una entrevista en la que argumenta que el Estado los está gobernando a base del miedo. Lo único que
es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. Y esto hoy no nos han dejado, nos han cohibido, esto es un estado de control. El sistema nos está gobernando a través del miedo y tenemos que luchar todos juntos para que esto cambie de una vez, porque no pueden tratarnos así, no pueden cohibirnos de esta manera, no pueden quitarnos los derechos fundamentales que todos tenemos, como es la libertad de expresión. María Gombau era el centro de atención en esa revuelta. Su estilo de vida alternativo, su militancia en el movimiento que agitó la política española en 2011 y su detención en una protesta han hecho que se dé por sentado que Gombau está muy ideologizada, pero una persona cercana a la joven asegura que no es así. Es más bien feminista, se siente más bien de izquierdas, pero nunca ha tenido un discurso político articulado. Gabriel Salvador Carvajal, su esposo, nació en Bruselas, Bélgica, descendiente de padre mexicano y madre canadiense. Pasó la mayor parte de su vida en México y estudió arte dramático. Sus amigos lo consideraban creativo, alegre, divertido y amante de la música. Desde los 18 años subía a plataformas digitales las canciones que él mismo componía. Tenía las mismas inquietudes políticas que María. Por esta razón, se conocieron en París, Francia, en otra de las marchas del 15M, semanas después de que ella había sido detenida. Debido a esto, Gabriel se fue a vivir con María a España para hacer una vida juntos. Al parecer, tenían las inquietudes que toda pareja joven tiene, hasta que comenzaron los hechos bizarros. María Gombau tenía una fascinación hacia las teorías de conspiración, misma que se pudo verificar tras la investigación de su historial de reproducción, en donde se reveló que ella pasaba horas viendo este tipo de programas, sin que esto influyera en su comportamiento, hasta que en el año 2018 ella empezó a despegarse de la realidad. Situación que Gabriel Carvajal potenció, inclinando a María hacia el ocultismo de forma frenética. La introdujo en el terreno místico. Por esto viajaron juntos a México, de donde procede la familia paterna de Carvajal, para vivir unos meses con una tribu indígena. Volvieron a España practicando regresiones, una especie de viaje psicológico a encarnaciones pasadas que consistía en sesiones de relajación nada inquietantes, sin esperar que se avecinaría lo peor. Este matrimonio comenzaba a creer que el mundo estaba dominado por una secta de pederastas. Por lo tanto, ellos se turnaban para pasar las noches en vela haciendo guardia para evitar que la supuesta secta entrara en casa por la noche y se llevara a sus hijos. Esto era sabido por su círculo más cercano, quienes no se advirtieron de los comportamientos erráticos, además de estar conscientes del consumo acelerado de marihuana de la pareja. En el mes de enero de 2019 ocurrió un hecho perturbador. La joven Gombau, que se había quedado a dormir en casa de su madre, salió de madrugada con su hija menor y una manta, decidida a pasar la noche en el campo. El clima de la calle era de 4 grados centígrados. La familia avisó a la Guardia Civil, que alertó a los policías locales de varios municipios de la zona y también salieron a buscarla por sus propios medios. El hermano pequeño de Gombau las encontró tras recorrer en cuatrimoto casi 2 horas los caminos y sendas de los campos de huerta que rodean Rocafort. La mujer aceptó ir al psiquiatra, que sin embargo no le diagnosticó un trastorno mental. Al interrogarla por su comportamiento, Gombau contestaba con una pregunta: ¿es que no puede salir una a pasear? A mediados de febrero, Gabriel fue despedido del trabajo por su impuntualidad. Por lo tanto, María llamó para dar de baja a su hijo del colegio, porque afirmó iban a irse del pueblo. En el centro les dijeron que tenían que ir a tramitar la baja en persona. La joven dijo que estaban preparando la mudanza, que lo harían pronto, pero nunca fueron. El pequeño Amiel, quien fue el hijo mayor de la pareja, había dejado de ir al colegio porque sus padres tenían la convicción de que allí lo maltrataban. El lunes 11 de marzo de 2019, 3 días antes de la muerte de los niños, la madre de Gombau recibió un mensaje de WhatsApp de su hija en el que decía: «Voy a reunirme con el creador». La madre lo interpretó como una nota de suicidio y de inmediato acudió con otro familiar y agentes de la policía local a la casa donde vivía la pareja y sus nietos. Gabriel salió de la vivienda y les dijo que sin orden judicial no entraban. Pasados unos minutos, Gombau salió para decir que estaban bien. Por lo tanto, la abuela de los niños inició una serie de acciones para conseguir que las autoridades intervinieran. Recurrió en los 2 días siguientes a la Guardia Civil, los servicios sociales municipales, la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Guardia. La madre de Gombau solicitó por escrito la protección de sus nietos y que estos quedaran temporalmente a su cargo. El juez de guardia le notificó que entre esa misma tarde y unos días después quedaría resuelta esta situación. Sin embargo, no llegó a tiempo a pesar de que las instituciones respondieron adecuadamente.
Durante el juicio fueron revelados varios enigmas que todos tenían. Uno de ellos fue que ambos menores fueron víctimas de una brutal agresión en la cabeza, razón por la que sufrieron traumatismos cranoencefálicos con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que los llevaron a la muerte. También los investigadores recabaron documentos y manuscritos en la casa que se le atribuyen al padre, con referencias a ofrendas o rituales mayas en los que niños tenían que morir. Asimismo, María comenzó a explicar que Gabriel le decía que por las noches la secta gubernamental venía a sustraerles material genético y a pincharles hormonas. Ella señaló que por esa razón discutían. Según ella, su esposo le inculcó esas ideas paranoides. María pintó a su pareja como una persona autoritaria y violenta que ejercía sobre ella una fuerte influencia. Dijo: "Para mí era Dios". Además, llegó al extremo de ponerme contra la pared y un cuchillo antes de nacer mi hijo. Ha llegado a extremos fuertes conmigo, a empujarme y a meterme bofetadas. El juicio dio un giro de 360 grados cuando los abogados señalaron que los actos habían sido cometidos por María debido a un trastorno mental y que habían sido acrecentados por la violencia y desequilibrio de Gabriel. Por esta razón, la audiencia de Valencia ha condenado a 50 años de prisión al padre de los niños como culpable de asesinato con la agravante de parentesco. María quedó absuelta de los delitos debido a la esquizofrenia paranoide que padece, pero deberá permanecer interna en un centro psiquiátrico especializado durante un plazo de 25 años por cada asesinato. El juez determinó que los acusados estaban convencidos de la existencia de una secta que les perseguía y que abusaba sexualmente del niño, hasta el punto de que se turnaban para realizar vigilias nocturnas a fin de evitar ser atacados y evitar que sus hijos fueran secuestrados. Impulsados por esas creencias e ideas relacionadas con la cultura maya, decidieron que la única manera de proteger a los menores era someterlos a un baño purificador, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir. De este modo, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada, actuando de común acuerdo en ejecución de tal plan, haciendo y dejando hacer el uno al otro, cogieron a sus hijos, los bañaron en la piscina de la casa y acabaron con su vida, con un objeto contundente, propinándoles fuertes golpes en la cabeza y también golpeándola contra el suelo. Fue como quedó asentado ante el juez. ¿Qué piensas de este caso que ha quedado resuelto? ¿Qué piensas de las teorías de conspiración? Déjamelo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo todos. También si hay un caso que te interese, escríbelo. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video? Quedaron atrapadas en mi boca, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, qué más.